Así que muchas personas que están aquí hoy deseamos encontrar la voz de Dios. Y muchos han tratado de buscar la voz de Dios o del Creador a través de la brujería, el chamanismo. Otros han recorrido a la angeliología, doctrina de los ángeles. Otros a ritos, a bebedizos, a hechizos. Pero ¿cómo se encuentra la voz de Dios y cómo podemos ser sensibles a la voz de Dios? Los que vienen del retiro ya tienen un hábito que lograron manejar 3 días, y era tomar nota. Saque su celular y tome nota. Va a escribir lo que el Señor le habla en el mensaje. Así que muchos queremos conectarnos con esa voz, y yo creo que escuchar la voz de Dios es muy importante. ¿Cree usted que es importante oír la voz de Dios? ¿Sí o no? ¿Está esperando alguien oír la voz de Dios en alguna área de su vida? Todos en algún momento hemos necesitado oír la voz de Dios. Y hemos tenido transiciones en las que queremos saber qué Dios quiere al respecto de algo que estamos próximos a decidir o hacer, o en alguna temporada de nuestras vidas. Queremos oír la voz de Dios. Salmo capítulo 81, doy lectura a este pasaje. Entonen alabanzas a Dios. ¿Quién dice que entonen alabanzas al Señor? El escritor de este salmo dice: entonen alabanzas a Dios, nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob. Yo estaba admirado aquí con estas 3 mujeres ahorita como danzaban. Las 3, ¿sí o no? Y hasta se tomaban de las sillas para danzarle al Señor. Entonces la palabra dice: canten alabanzas al Señor. El salmo sigue diciendo: nuestra fuerza, canten al Dios de Jacob. Canten, toquen pandereta. Por ahí está la hermana de la pandereta. Grita, hermana, que se sienta. Ella es la hermana de la pandereta, pero no la tiene aquí en la iglesia. La va a traer. Canten y toquen pandereta. Hagan sonar la dulce lira, el arpa. Toquen el cuerno de carnero en la luna nueva y otra vez en la luna llena para convocar el festival. Dios es un Dios de alegría. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: canten al Señor, toquen panderetas, toquen cuerdas, brinquen, salten, adoren al Dios de Jacob. Por eso cuando venimos a la iglesia, usted no viene a un velorio. Usted no está viendo algo que murió, que está triste. No, la iglesia es una iglesia que sabe levantar alabanza al Señor. El Salmo 81. Pero ¿por qué él está diciendo esto si me está el tema refiriendo a cómo oír la voz de Dios? Pues estamos leyendo el contexto a donde vamos a llegar. Pues los decretos de Israel así lo exigen, una ordenanza del Dios de Jacob. Él hizo ley para Israel cuando atacó a Egipto para ponerlos en libertad. Oí una voz desconocida que decía: ahora quitaré la carga de sus hombros y libraré tus manos de las tareas pesadas. Clamaste a mí cuando estabas en apuros y yo te libré, te salvé, te respondí desde el nubarrón y puse a prueba tu fe cuando no había agua en Meriba. Le está hablando al pueblo de Israel. Cuando estaban mal, cuando estaban en aflicción, ustedes me clamaron y yo les di respuesta cuando estaban en la crisis. ¿A cuántos Dios nos ha dado respuestas ya en medio de las crisis? ¿Cuántos hemos clamado al Señor en la angustia y Él nos ha contestado? Gracias por su entusiasmo. No, Dios mío bendito. Uno miércoles y a esta hora sin aplaudir se duerme, hermano. Si no me duermo yo aquí parado predicando. Pero el versículo 8 dice: escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias, oh Israel, si tan solo me escucharas. Hay un reclamo de Dios para Israel, y es: si tan solo me escuchan, jamás debes tener un Dios extranjero. Dios dice: no deben de tener ídolos en sus vidas. En este caso, al pueblo de Israel está hablando de idolatría física.
Nunca deben tener un Dios extranjero. Nunca se deben de inclinar frente a un Dios falso. Pues fui yo el Señor, tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. El que lo ha bendecido y le ha abierto puertas a usted es el Señor Dios Todopoderoso. No es el que tiene plata, dinero, el que tiene la rosca, el que tiene la palanca. Ha sido el Señor el que nos ha bendecido, el que nos ha abierto las puertas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el Señor le está diciendo: yo fui el que te saqué de Egipto. Fui yo el que te saqué de ese lugar de esclavitud. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Versículo 11. Pero mi pueblo no quiso escuchar. Israel no quiere estar cerca. Así que dejé que siguiera en sus tercos deseos y que viviera según sus propias ideas. Oh, si mi pueblo me escucha, o Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería yo a sus adversarios. ¿Qué palabra esa tan tremenda? Qué rápido yo los ayudaría. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? No falta el que venga a esta iglesia y diga que aquí no se predica la palabra. Es decir, predico con Dorito, ¿qué? Aquí predicamos la palabra del Señor, amén. Ahora, el versículo 2 y 3 hay una invitación a adorar al Señor. El capítulo comienza diciendo: adoren al Señor, abran la boca, canten, aplauden, glorifiquen, entonen alabanzas al Todopoderoso. Ese es un precedente de esta iglesia. Aquí abrimos la boca, aquí aplaudimos más que en un concierto de Bad Bunny. Aquí se aplaude más que en una final del Medellín. Solo. No. Contra alguien más. O del Nacional. Aquí se aplaude más que en las tribunas sures. Aquí se alaba al Señor, porque la Biblia dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por eso. Así es. Dios habita. Así que Dios está habitando esta noche en este lugar. Dios está aquí y Dios se va a glorificar, porque hay una iglesia que lo alaba, que lo adora, que lo exalta. ¿Alguien tiene una palabra para dar al Señor en este momento? Levante sus manos y dale una palabra al Señor de amor, de alabanza. Algo que usted le quiera decir al Señor de su fidelidad, si lo quiere adorar. Aleluya. Amén. Ya tú eres lo más hermoso, mi Señor. Entonen alabanza. Luego el Señor se presenta en el capítulo 4 al 7 como el que liberta. Pues el Señor es el que nos ha ayudado. El Señor es el que nos ha sacado de la esclavitud del pecado. El Señor es en el momento de la crisis, fue el que nos rescató. Y si usted está en la crisis, es Dios el que lo va a rescatar. No es el brujo, ni el hechicero, ni el adivino. No va a ser el que lee la mano, las cartas. No va a ser el que le da el té, la lectura del tabaco, o los limones partidos en la casa, o los girasoles regados en la casa, en aguas por todas las piezas, para que usted le vaya bien. No. La energía más poderosa sobre el universo la tenemos nosotros a través de la misma presencia del Eterno en nosotros. Amén. Es Él en nosotros. Esta noche nos vinimos a activar en fe. Nos vinimos a provocar en fe. Una vez ha llegado a la iglesia como que: uy, Dios mío, mero gusanito, estoy mal. Pero cuando usted llega a este lugar, sale fortalecido. Si usted entró hoy, usted va a salir bendecido por el Señor. Amén. Entonces el Señor es el que liberta. En Isaías 9:4 dice: porque tú quebraste su yugo pesado y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madián. Tú eres el que me ha ayudado. Tú eres mi ayudador. Tú eres mi fortaleza. En Isaías 10:27 dice: ese día el Señor acabará con la servidumbre de su pueblo y romperá el yugo de la esclavitud y lo quitará de sus hombros. Eso, muy bien, amén. 50,000 para la hermana a la salida, por favor. Se me pone a aplaudir en todo el culto.
Hágale, hermano. Está bien. Ahora, dice la escritura que el Señor es el que rompe el yugo. ¿Qué es un yugo? Aparece en la pantalla. Este artefacto se lo ponen a las bestias, a los animales, y le ponen este en el cuello y el otro en el cuello. El yugo debe ir en dos animales iguales para que puedan arar la tierra. Pero el yugo también es símbolo de esclavitud. Entonces, en la siguiente imagen, miren, ahí está, están los dos animales enyugados. Antes de estar nosotros sin el conocimiento del Señor, estábamos enyugados al pecado. Entonces el versículo 2 y 3 habla de dar alabanzas. Los siguientes versículos habla de que Él es el que rompe el yugo de la esclavitud para que nos unamos al Todopoderoso. Hay un pasaje muy lindo en Isaías capítulo 10, 27, y dice que el Señor va a acabar con la servidumbre de su pueblo y Él romperá el yugo de la esclavitud y lo quitará de los hombros. También dice que a causa de la unción el yugo se va a podrir. Nosotros fuimos cambiados de estar enyugados al diablo, estar enyugados al mundo, a estar unidos a Cristo. Hebreos 1:8 dice: pero con respecto al Hijo dice: tu trono, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos, y el cetro de tu reino es un cetro de justicia. Porque el cetro de Satanás también gobierna, pero en las tinieblas. El cetro de justicia es el reino de la luz. El cetro habla de un gobernante. El cetro habla de un dominio, de poder. Pero dice que el cetro del rey al que nosotros servimos es un reino de justicia. Ahora el versículo 8 hace un llamado a oír la voz de Dios. ¿Cuántos queremos oír la voz de Dios? Escúchame, pueblo, entre tanto que te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo me escucharas. Alguna vez la mujer le dijo al marido: si tan solo me escuchara. Alguna vez el marido le dijo a la mujer: si tan solo me escucharas, mujer. La madre le ha dicho a los hijos: si tan solo me escuchara. Usted como líder le ha dicho a los discípulos: si tan solo me escucharan, vendría bendición. Entonces la pregunta es: ¿cuáles son las formas en que Dios habla? Y voy a ir desde lo básico a irnos metiendo un poco más en la palabra. La forma en la que Dios habla, número uno, es a través de la escritura, a través de la palabra. Segunda de Pedro capítulo 1, 19 al 21 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo habla Dios? ¿A través de qué? De la palabra. Pero no de los hermanos que nunca leen la Biblia y cuando tienen un problema van y cogen la Biblia y dice: donde ponga el dedo, ahí que Dios me habla. Entonces pone el dedo, a ver al ciego, ¡pum!, y lo pone ahí y lee el versículo bíblico cuando Jesús le dijo a Judas: lo que has de hacer, hazlo ya. Y Judas fue y se ahorcó. No es eso. Usted no puede coger la Biblia como un fetiche. Usted tiene que ir todos los días a la palabra para escuchar la voz del Padre y no solo leerla de vez en vez. Entonces la número una, la capacidad espiritual se desarrolla leyendo la palabra del Señor. Hay cosas por las que no hay que orar. Hay cosas por las que no hay que consultar. Hay cosas por las que no hay que preguntar si uno conoce la palabra. ¿Me estoy haciendo entender, sí o no? Queridos hermanos, dice la escritura, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Dios habla por la palabra y Dios habla por las profecías. ¿Cuántos creen eso? Pero primero de Juan 4:1 dice: queridos hermanos, no le crean a todo el que pretende decir que está hablando en nombre de Dios. Ay.
Si no, sométalo a una prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Dios habla primero por medio de ¿qué? Su palabra. Número 2, Dios habla a través de los profetas o de la profecía. Pero la escritura dice: no le crean a todo el que dice que está hablando en nombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios me dijo, y eso va en contravía a lo que hay en su corazón. Entonces esa palabra no es de Dios. No se dejen confundir cuando alguien les da una profecía, sino que ustedes van a someterla a la escritura, si es o no es de Dios. Primero de Tesalonicenses 5:20 al 21 dice: no se burlen de las profecías, no las desprecien. Pero síganme leyendo el versículo. Hay muchos que se quedan ahí: ay, no se burle de la profecía. Sí, pero siga leyendo. La palabra dice: pongan a prueba algunas cosas. ¿Qué dice? Pongan a prueba ¿qué? La palabra todo en griego, en hebreo, en arameo, en árabe y en español, todo es todo. Pongan a prueba todo lo que se les dice. Retengan lo bueno y desechen lo malo. Aléjense de toda clase de mal. Dios habla por la palabra y habla a través de la profecía. Amén. Y Dios tiene profetas, pero no todo el que dice que es profeta es profeta. Y no todo el que le está diciendo así dice el Señor es de parte del Señor. Cuando le den la profecía, no la menosprecie, pero sopese si eso hace parte de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios habla a través de las lecciones cotidianas. ¿Cuántos alguna vez tuvieron una experiencia en su vida en la que Dios le habló? No sé si alguien estaba sentado por la mañana y vio un pajarito, que se le acercó otro pajarito y ¡pum! El Señor le habló en esa crisis. Y el Señor le pone en el corazón: así como yo alimento a este pajarito, así te alimento a ti. No sé si alguno de ustedes iba por la calle y con una experiencia cotidiana Dios le habló a su corazón. Dios habla por la palabra, Dios habla a través de los profetas y Dios habla a través de experiencias cotidianas. Amén. ¿Ha tenido usted momentos que usted dice: estaba sentado viendo esto, aquello, y Dios utilizó eso para hablarme? Voy a decir algo muy loco. Dios puede utilizar una película, una frase para hablarle algo a usted, porque Dios puede utilizar lo que a Él le dé la voluntad para hablarle a su corazón. Amén. Entonces Dios puede hablarnos a través de algo que estemos experimentando, que estemos viviendo en el día a día. Dios puede hablarnos a través de un buen consejero. A veces Dios le dice a través de alguien: mire, este es el consejo, retome lo que Dios le está hablando. Dios habla por la palabra, habla por los profetas, habla a través de lecciones cotidianas y habla a través de sus consejeros. Este es muy importante, el que vamos a ver. Dios habla a través de sueños y visiones. No todos los sueños son de Dios. No todo lo que usted sueña con la hermanita es que soñé que estaba en pecado, y ya usted la está juzgando desde ahí. No todos los sueños son de Dios. Por eso los sueños es para orar y sopesarlos en el espíritu que Dios está hablando. Amén. Porque hay gente que sueña todos los días, o por lo menos los recuerda. En la psicología se dice que la mente tiene la capacidad de soñar todos los días. Que no lo recordemos, otra cosa. Pero no puedo invalidar en que Dios habla a través de los sueños, a través de las visiones. Es más, muchos de los que están aquí sentados soñaron con una persona de la que Dios les mostró algo, o de una circunstancia, de una situación, de un momento. O hay gente que está teniendo sueños repetitivos en alguna área, y es que Dios le está hablando a través de los sueños. Hay un pasaje que utilizamos este año clave para la cosecha sobrenatural, y es Joel capítulo 2 versículo 28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones. ¿Dónde están los jóvenes? Hay una promesa para los jóvenes: profetizar y ver visiones en el mundo espiritual. Ahí está la promesa. Me encantó esta versión en la que voy a leer el mismo pasaje.
Sucederá que en los últimos tiempos, ¿cuáles son los últimos días? Este es el último tiempo. Esta es la generación del último tiempo, de acuerdo a las escrituras. Derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos sueños. Es decir, hace años parecía que los únicos que profetizaban eran los ancianos, que el único que tenía visión era el profeta. Pero el Señor está diciendo: estoy levantando una generación, estoy despertando una generación donde todos están viendo, están escuchando y están percibiendo la voz del Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? En otras palabras, las visiones y lo profético no es la franquicia de dos hermanas en la iglesia. Ay, lo profético no es la franquicia del líder X en la iglesia. Dios a nadie le entregó una franquicia exclusiva. Y todo el que quiera lo profético solo tiene que ir donde una persona. No. Dios está diciendo: voy a derramar mi espíritu sobre toda la humanidad. Los jóvenes van a comenzar a ver en el mundo espiritual. Entonces no se les extrañe que los muchachos lleguen una mañana diciendo: pastor, anoche Dios me mostró esto. Y le van a decir: ¿usted es pastor? No, yo no soy pastor, pero Dios me está hablando. Samuel no era sacerdote y Dios lo llamó y le mostró el destino de Israel, y no era un pastor encargado. Era un niño que dormía ahí cerca al arca en el templo en Silo, mientras sacerdote Elí, Ofni y Fines estaban frente al pueblo de Israel. Pero Dios no le entregó esa revelación ni a los sacerdotes ni al papá de los sacerdotes. Se la entregó a un niño. Esa es la generación del despertar. Dios está despertando gente que tiene la capacidad de comenzar a escuchar y de ver lo que Dios está hablando. Dios le habló a Samuel a través de una visión, de un sueño. Él estaba despierto, no un sueño, sino una visión abierta. Él escucha la voz del Padre. Moisés vio y escuchó. Visiones y sueños. Él vio y escuchó estando despierto. Ese es otro mensaje que tengo ahí aparte. Él estuvo en un éxtasis espiritual muy fuerte. Él puede contemplar con sus ojos. Los sentidos de la visión se activaron, los físicos y los espirituales, porque veía una zarza que ardía pero no se consumía. Luego escuchó una voz que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Dios habla a través de sueños y de visiones. Gente va a comenzar a ver en el mundo espiritual. Gente va a ver en la madrugada, en las noches. Dios le va a comenzar a hablar en visiones. Dios le habló a José hacia el futuro que venía para el pueblo de Israel y de su casa. Un jovencito tuvo el sueño en el que veía unos espigos de trigo postrándose ante uno más grande. Él vio las estrellas postrándose frente el sol y la luna, postrándose ante él. Y Dios le mostró el futuro a un niño. ¿Cuántos están conmigo acá? Dios habla a través de sueños y de visiones. No todo lo que usted sueña es de Dios, y no todo el que se lo interpreta es de Dios. Porque a veces usted va y cuenta un sueño y esa persona le dice: eso es la hermanita que está en pecado. Yo sí la veía con una cara de perversa. No, los sueños traen un propósito de revelación para orar y de quitar los velos a lo que el Señor quiere mostrar. Lo que está oculto se manifieste para edificación, no para vergüenza. Ahora, la visión que tuvo Ananías y Saulo, dice que Saulo de Tarso iba rumbo a Damasco. Tiene una voz, una visión de una voz. Se escucha: ¿por qué me persigue, Saulo? Porque, ¿recuerdan eso? Pero Dios preparó un joven o un hombre llamado Ananías. ¿Ananías era un pastor? ¿Sí o no? ¿Era apóstol? ¿Era profeta? No, era un hermano corriente de la iglesia. Y es que Dios usa al que a él le da la voluntad. Hay gente que todavía no cree que yo pueda estar pastoreando, y yo me miro al espejo y pienso lo mismo.
Porque Dios usa al que a Él le da la voluntad. Así que Ananías era un hermano corriente y Dios le dijo: ve, levántate, Ananías, y ve a la calle que se llama derecha. Vas a imponer la mano sobre un hombre que está allí, sobre Saulo de Tarso, y él está esperando que vayas a ese lugar. Impóngale las manos y se le van a caer como escamas de los ojos. Y él dijo: no, yo no voy a ir por allá, ese tipo es un asesino. Y yo le dije: tranquilo, que él tuvo un encuentro conmigo y ya le hablé que usted va. En otras palabras, Dios le habló a Ananías y le habló a Saulo. Le mostró a Ananías dónde estaba la casa en la que se encontraba este hombre que había tenido la experiencia con Dios. Y a Saulo le dijo que venía un hermano a orar por él. Dios habla todavía en el 2023. ¿Cuántos creen eso? Dios le habló en sueños a Daniel. Dios le mostró el futuro y lo que está por venir todavía sobre las naciones de la tierra. En el libro de Daniel vemos que Dios le habló a Nabucodonosor siendo un pagano, porque Dios le habla al que le da su voluntad. ¿Quién era Nabucodonosor? No, Nabucodonosor era un hombre de mucha oración. Era un hombre que ayunaba, que intercedía, era temeroso a Dios, se ponía corbata en Babilonia. Nada de eso. Era un hombre pagano. Nabucodonosor era la cabeza de oro representada en los gobiernos a través de la historia del tiempo. Era el hombre más pagano. Y en una noche Dios le mostró toda la historia de la humanidad, porque Dios habla al que Él quiere. Si usted y yo fuéramos Dios, usted y yo no le hablaríamos a cualquiera. Usted diría: no, este tan carnal, a este no le hablo. No, este tampoco. Pero Dios le habla al que a Él le da la voluntad. ¿Cuánto está recibiendo la palabra? Dios le habló de la interpretación de un sueño que tuvo Belsasar a Daniel. Mene, mene, tekel, uparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Dios interpretó los sueños. Ahora hay hermanos que tienen sueños y se van al internet. ¿Qué significa cuando uno sueña que se le caen los dientes? Si se ríe es porque es verdad. ¿Cuántos se sintieron tentados? A ver, ¿yo soy de qué? Yo soy de febrero. Los de febrero son qué? No, somos de Cristo. Pero el que no conoce al Señor dice Acuario. El de diciembre, Sanitario. Entonces dice: a ver, hoy qué dice para Sanitario. Sagitario. ¿Qué dice? Hoy tendrás muchas energías positivas. Calzones amarillos al revés, una vela rosada. Haz que la armonía brille en el hogar. Y la gente termina ahí. Si tuvo un sueño, soñé que una paloma se moría. Entonces pues le cuenta a un religioso. El religioso es el espíritu de muerte que lo está rondando. Un demonio. ¿Qué? Eso es muy delicado. Interpretar sueños de manera arbitraria, por suposiciones, porque yo creo que es así. Mire, yo he tenido sueños con personas que Dios me está hablando algo, pero no es con esa persona, sino que Dios está hablando de algo. Muchos han soñado conmigo cosas y yo no tengo nada que ver en el sueño. Simplemente soy la imagen de autoridad en ese sueño. Por ejemplo, una joven vino acá y me dijo, no sé si está aquí esta noche, fue una bendición para ella. Me dijo: pastor, quiero contarle algo, usted está muy mal emocionalmente. Y yo danzando en mi temporada. Y yo me quedé mirando y yo le dije: ¿y por qué? Y me porque tuve un sueño que usted está muy triste emocionalmente. Y yo le dije: ¿tienes un momento de estás quebrada emocional? ¿Tienes una relación? Y empezó a llorar y me abrazó y me dijo: ya entiendo el sueño. Entonces procuren no estar interpretándole a la ligera sueños a personas. Si hay personas que Dios les dio la capacidad de interpretar los sueños a la luz de la palabra. Por ejemplo, si alguien tiene un sueño donde ve muchas serpientes y escorpiones, ¿qué dice la Biblia de los escorpiones y las serpientes? Demonios. Entonces usted le dice: hermana, eso es un ataque al enemigo. Venga, yo oro por usted de una vez y reprenda a los demonios. Amén. Y después de orar, hecho está. Hay una joven, no sé si está aquí, la esposa de Gustavo, nos envió un audio que lo voy a compartir con los grupos mentores de conexión y con el ayuno. Y ella nos decía que donde vamos a abrir la iglesia, tuvo un sueño en el que veía
unos satanistas. Y el sueño es un sueño tremendo. Es una revelación de Dios. ¿Para qué? Para orar. Y el sueño es clarito, no necesita interpretación. Hay que orar por eso. Entonces Dios sí habla por sueños. No le estoy diciendo tampoco que deseche lo que sueña. Hay que orar por eso. Si usted sueña de un accidente de un hijo, puede ser un temor interno. Si usted sueña con la pérdida de su esposo, es porque quizá usted tiene un apego tan fuerte y un temor a que la deje, que constantemente sueña eso. Pero no es una revelación de Dios, es un temor interno que usted tiene. Y no hay que orar para que él se vaya, sino que hay que orar para que usted sea libre del miedo. ¿Me estoy haciendo entender? Eso sería un tema bien largo que tendríamos que trabajar, solo de sueños y visiones. Pero cuando tengo un sueño, pregúntele al Señor: ¿esto tiene sentido? Hay gente que sueña aquí en la iglesia y me dice: pastor, veo un río de agua aquí y un avivamiento. Y me lo ha dicho tanta gente. Pero llega otro y dice: soñé con 10 demonios. Yo sí decía que la alabanza está como endemoniado. Entonces comienzan a hablar a la ligera por un sueño. Entonces lo que dicen 50 se invalida por lo que una persona dice. ¿Me estoy haciendo entender? No quiere decir que si Dios muestra algo no haya que orar. Hay que orar por eso. Dios habla a través de sueños y a través de las visiones. ¿Cuántos estamos recibiendo esta noche? Amén. Cornelio tiene una visión y Dios le dice, se le aparece un ángel y le dice: Cornelio, tus ofrendas, tus donaciones, dice la Nueva Traducción Viviente, tus donaciones han subido delante de mi presencia. Así le dice el Señor. Ahora le dice: va a venir un hombre que te va a visitar, que se llama Pedro. Dios le habló a Cornelio, un centurión romano, de que lo iba a venir a visitar un hombre a su casa. Dios puede hablar a través de los sueños y de las visiones. Continúo. Dios puede hablar a través de ángeles y a través de la voz audible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios puede hablar a través de ángeles. Yo creo que Dios habla hoy día porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Hay una línea de teología que puedo aquí diferir con muchas personas que dicen que lo que Dios habló, habló. Yo estoy de acuerdo en cuanto a la revelación del Mesías. No hay ningún agregado. Pero Dios puede hablarte situaciones particulares a tu corazón. ¿Me estoy haciendo entender? Porque Él no está muerto. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú. ¿Cuántos creen que Dios todavía está hablando? Claro. Unos ángeles se le presentaron a Sara. Abraham lo recibe en la casa y le dice: en un año, por el tiempo de la vida, tu esposa estará abrazando un baby. Y Sara se rió, y ahí es donde nace Isaac, que significa risa. Puede que usted en su casa un día le toque un ángel y usted no sabía que era un ángel. Puede que usted se le atraviese una persona en la calle y era un ángel del Señor enviado a usted. Han habido testimonios de gente que dice: un ancianito se me acercó y tuve una experiencia o me dijo algo importante, y cuando yo volteé ya no estaba por ninguna parte. ¿Usted cree que los ángeles no se manifiestan? Claro. El ángel puede venir en un niño, puede venir en una persona, a través de un mensaje, porque eso lo vemos en la escritura. Un ángel se le presentó a María y le dijo: estás en embarazo y van a ser un ser importante en tu vientre. Será el Salvador del mundo, un ángel. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que un ángel no viene a enseñar lo contrario a la palabra. ¿Es así o no es así? Los fundadores de los mormones, José Smith, dice que un ángel llamado Moroni se le presentó en el norte de Nueva York y le dio toda la revelación, donde estaban los rollos en unas cuevas, y tenía toda la enseñanza que él iba a impartir. No, porque Gálatas en el capítulo 1 versículo 6 dice: estoy horrorizados, le dice Pablo a los Gálatas, estoy horrorizado. En la versión Dios habla hoy dice: estoy maravillado. O dice: ¿quién os hechizó? Así es que dice la Dios habla hoy. ¿Quién os hechizó? Que ustedes están apartando
tan pronto de Dios que los llamó a sí mismo, por medio de la amorosa misericordia en Cristo. Están siguiendo el evangelio diferente, que aparenta ser buena noticia, pero no es en lo absoluto. Están engañados, porque hay unos por ahí que andan a propósito distorsionando la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea de nosotros o incluso un ángel del cielo, se les aparece y les da un mensaje diferente al que se le hemos dado, que sea un maldito. Versión del 60 dice: es un anatema. O sea, si usted en la noche se le aparece un ángel así, he venido de la presencia de mi Padre. Eres la nueva elección del Padre para este tiempo. Eres Jesucristo, mujer. Como sale esa mujer en vallas por todas partes, Lisbeth, que dice que Jesucristo es mujer, que Dios es mujer. Y las vallas están por toda la avenida de Guayabal. Dice la Biblia: sea un maldito, porque un ángel no va a venir a hablar lo contrario. Pero sí puede haber una manifestación de que un ángel nos visite. Y en la noche un ángel puede venir con un mensaje de parte de Dios. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Un ángel lo puede visitar a usted. La palabra ángel viene del hebreo malkaj, que significa mensajero. Entonces trae ¿qué? Razones, mensajes divinos. Pueden venir por medio de una persona, o puede venir un ángel a su casa a traerle una respuesta de parte de Dios. Los ángeles se presentaron en Sodoma para destruir la ciudad. Los ángeles trajeron el juicio de Dios. Si quiere aprender más, hay un mensaje del pastor Juan Esteban Pulido en YouTube que se llama El ministerio de los ángeles en el reino de Dios. Está en YouTube. Ahora voy a terminar. Dios habla de espíritu a espíritu. Hay gente que dice: Dios me habló. Y el que no tiene comunión con Dios dice: que Dios le habló. No sé si usted fue al trabajo y dijo: Dios me dijo. Y la gente lo mira y es que Dios le dijo. Él le corrió el champú allá en la iglesia, el camino. Es más, está diciendo que es que Dios le dijo. Entonces le dice: no, ahí viene el profeta, nos tradamos pues. Pero Dios sí habla. Dios habla. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios habla. Porque en Romanos 8:14 dice: porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces hay asuntos que Dios le va a decir: involúcrense en eso, no se involucren en eso. Haga esto, no haga esto. Porque Dios habla de espíritu a espíritu. ¿Y usted escuchó la voz audible? Ahí sí o no. No, audible no. Pero Dios le habló a su espíritu. Y usted tiene una convicción, porque usted ya conoce al papá, usted ya conoce a su Señor, y usted sabe cuando Dios le está hablando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya usted sabe cuando Dios le está hablando. Dios habla de espíritu a espíritu, pero Dios también habla por repetición. Y esa es la última. Dios habla ¿por qué? Por repetición. Salmo 62:11 dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Se lo repito otra vez. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Dios habla por repetición. Usted dice: otra vez esa prédica. Dios, ¿qué me está queriendo decir? ¿Cierto? Blanco es y redondo y lo pone la gallina. Bueno, no sé tan redondo. Usted dice: algo está Dios diciéndome. Hablé con alguien en la empresa y me dijo lo mismo que hablé con Julanito de tal. Escuché una prédica en la radio y llegué a la iglesia y fue la misma palabra. ¿Qué Dios está hablando por medio de la repetición? Y aquí caímos a la conclusión del mensaje. Llegamos. Él dice: alábeme, yo soy el que lo liberto, y escúcheme, escúcheme. Y termina el Salmo 81. Si ustedes me escuchan, Israel, pueblo de Dios, caminan por mis senderos, es rapidito que yo puedo vencer a sus enemigos. Yo puedo someter sus enemigos si tan solo me escuchan, por medio de la palabra, por medio de los sueños, por medio de las visiones, por medio de la repetición, por medio del consejero. He venido hablándote, y si tú me escuchas y me haces caso, entonces yo voy a doblegar lo que te está afectando. Yo voy a romper el yugo opresor. Somos la generación del despertar espiritual. Colóquese sobre sus pies y dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Si alguien recibe esta palabra, aplaude el nombre del Señor.
Venga, Jason aquí nos ayuda con el saxofón. Dios va a hablar en esta noche. No, bendito sea Dios. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Pero no vaya a pensar que van a escuchar: oh, la iglesia. No. El Señor va a hablar de espíritu a espíritu en ese momento. Y durante esta media hora el Señor estuvo hablando ya. Ya Él estuvo hablando durante alguien ya la cogió. Alguien ya la cogió. Alguien dijo: esa palabra es para mí. Yo la capturo, la agarro. Ya entiendo lo que el Señor me quiere decir. Ya hace días el Señor me estaba hablando de eso. Ya, la cogí. Entonces vamos a escuchar la voz de Dios. Porque la Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz. O sea que si uno no escucha la voz de Dios, de pronto es que uno no es oveja del Señor. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Bueno, vamos a pedirle un favor aquí a Jason. Y vamos a hacer un ejercicio antes de salir de la iglesia. Vamos a pedirle al Señor que nos hable específicamente en alguna área. Algo ya el Señor está hablando, pero va a venir el Señor y te va a hablar de espíritu a espíritu. Si usted recibe una palabra para otra persona, no sea como los que dicen: es que yo no me aguanto, se lo tengo que decir ya, tengo que. No, la Biblia dice que el espíritu se somete ¿a quién? Hay cosas que Dios le va a hablar a usted de una persona, ni siquiera para que se las cuente, sino solo para que ore. Ay, hermano, vi que un camión venía y lo pisaba usted y lo partía por la mitad. No, pues ya no salgo en moto nunca. Ya, ¿quién sale? Pero si usted ve eso, reprenda el espíritu de la muerte y no necesita ni siquiera contar eso. Usted se acerca: venga, hermano, quiero bendecir su vida, y reprende eso y ya. Entonces, si usted siente una palabra para alguien, usted pídele al Señor qué sentido va a tener esa palabra para esa persona, si es de Dios. Y si no tiene sentido para usted y usted siente una fuerza de darla, ore al Señor, no sea impulsivo y pídale dirección a Dios si esa palabra va a ser de edificación. Amén. Puede recibir para alguien más. Entonces vamos a cerrar los ojos un momentico y vamos a pedirle a Dios específicamente. Gente está esperando una respuesta en algo. Le está pidiendo a Dios algo, ¿no? No sé si sea un negocio, una alianza, una respuesta familiar, una respuesta ministerial. Entonces ahí está. Qué bonita imagen. Yo no había miren esta imagen que está en la pantalla. Es una imagen profética. Toquen el carnero, mis ovejas oyen mi voz. Ahí está.